Las clases en ABAP, a diferencia de otros lenguajes de programación, se benefician de los componentes locales. En esta sesión empezamos en el mismo paquete de desarrollo con la creación de un nuevo objeto con el correspondiente índice, donde le indicamos 43 components para visualizar, entender, definir los componentes locales que iremos a tener a nivel de las clases. También le indicamos cuál es la descripción de este objeto para llegar a asignar lo que sería la orden de transporte y empezar con la definición y la implementación de la clase del objeto ABAP que iremos a disponer en el editor con las secciones, sección pública, protegida y privada, sabiendo que este objeto es una clase global por public que tenemos a nivel de la definición de la clase. Observamos en la parte inferior entre los componentes locales que actualmente estamos a nivel del Global Class en esta pestaña del Global Class y también disponemos de la posibilidad de cambiar a Class Relevant Local Types, concepto que iremos a tratar en esta sesión. También disponemos de Local Types, Test Classes y Macros. En esta sesión empezamos con el Class Relevant Local Types. A pulsar sobre esta pestaña observamos con comentarios directamente por el sistema que nos indica que podemos utilizar la fuente de este fichero para disponer de cualquier tipo de declaración, tanto de las clases, definición de las clases, solo la definición, definición de las interfaces o declaración de los tipos. No podemos declarar otras variables, incluso constantes, o cualquier otros objetos que conocemos del lenguaje ABAP. Y todos estos componentes se van a utilizar en la sección privada del objeto. Si volvemos en la definición global de esta clase, observamos la encapsulación privada, se trata de esta encapsulación. Entonces, ¿qué es lo que podemos definir en el Class Relevant Local Types y cómo se pueden utilizar? En esta sesión empezamos con el uso de esta fuente del fichero con las definiciones, donde podemos definir los siguientes objetos. Empezamos con la definición de un tipo con types, begin of, le indicamos el nombre, ty del type, first para tener el primer tipo definido en el class relevant local types. Le indicamos algunos componentes, como puede ser el componente 1 de la cadena de carácter string. Podemos insertar, control C para copiar, control V para pegar este componente. Sería el segundo componente del tipo y lo mismo podemos pegar lo que hemos copiado anteriormente para indicar que este tipo va a tener 3 componentes y después finalizamos la definición con end of y el mismo nombre que hemos definido en la parte superior. Es decir, podemos definir el tipo que se va a utilizar en la sección privada de la clase. También es posible definir definiciones de las clases o de las interfaces. Empezamos con la definición de una interfaz. Se trata de interface sin S, porque interfaces es lo que utilizamos en las encapsulaciones públicas de las clases para indicar que implementamos una interfaz. A continuación, el nombre de la interfaz, si se trata de una interfaz local, le indicamos LIF, la nomenclatura que SAP recomienda, Local Interface. Private Helper le iremos a indicar como nombre para este objeto, para esta definición. Y con End Interface finalizamos la definición de esta interfaz. No hace falta indicar public sabiendo que las interfaces no tienen encapsulaciones. Lo que vimos anteriormente de los objetos que hemos definido a nivel de las interfaces, si bajamos en el árbol de los objetos para abrir la primera interfaz, por ejemplo, observamos también la palabra reservada public. Esto no quiere decir que estamos en la encapsulación pública, sino que este objeto es una interfaz pública y la diferencia de la anterior interfaz, que es una interfaz local, no necesita y no debe tener la palabra reservada public, por lo que la iremos a eliminar, sabiendo que todos los componentes de las interfaces realmente podemos indicar o mencionar, aunque de todo no sería correctamente, están en la encapsulación pública. Digo que no sería correctamente porque las interfaces no llevan o no tienen secciones. Seguimos con la definición de un atributo, le iremos a indicar el nombre first. Podemos utilizar directamente el tipo que hemos declarado anteriormente. Aquí es el primer uso que le podemos dar a este tipo en la definición de las interfaces o en la definición de las clases que podemos tener también
en el mismo fichero del class relevant local type. Si activamos este objeto, observamos que el objeto activa la clase, se activa sin ningún error de compilación, no tenemos ningún error en cuanto el objeto esté activo, y podemos volver en lo que sería la pestaña del global class para ir en la encapsulación privada. Dentro de esta encapsulación privada es donde podemos indicar con data que tenemos otro atributo, lo voy a nombrar el segundo, second, y con type le podemos indicar el tipo que hemos declarado o definido anteriormente, porque este tipo del class relevant local types también se puede utilizar en la sección privada de la clase. Si copiamos este mismo atributo, esta definición, para subirla en la encapsulación pública con otro nombre, second2, iremos a observar que no es posible utilizar este tipo porque este tipo es desconocido. ¿Por qué es desconocido? Por haberlo definido en class relevant local types. Todo lo que definimos aquí se puede utilizar en la sección privada de la clase. También tenemos que entender el siguiente concepto. Si de nuevo volvemos en el global class, en los componentes globales, public de global, la tenemos directamente en la primera pestaña o ventana de la definición de esta clase. Tenemos que entender lo siguiente: si definimos con método un método en esta clase, por ejemplo getFirst, o con exporting primero, devuelve un exporting value first al que le indicamos el mismo tipo de la cadena de caracteres string. Si es posible en este caso utilizar el mismo tipo a nivel de la implementación de este objeto. ¿Por qué? Porque dentro de la implementación es como si estamos, aunque el método es público, es como estar dentro de la parte privada de la clase. La podemos ver así. Los conceptos son difíciles de asimilar con los tipos locales, con las secciones privadas, y también sabiendo que estamos en un objeto global por la definición de esta clase. Es una clase pública disponible en el ámbito del contexto de todo el servidor de aplicaciones. Lo que queremos ver es lo siguiente: con data local structure sería correctamente first, le indicamos el tipo TY_first, y este mismo tipo lo tenemos disponible a nivel de las implementaciones de los métodos, por lo que es importante entender que todo lo que definimos en la segunda pestaña class relevant local types de la definición de una clase está disponible a nivel de la encapsulación privada de la clase principal, si la podemos ver también así, y dentro de la implementación de todos los métodos. Si le queremos dar el formato correcto, aquí sería indicar que tenemos una estructura, tenemos este objeto ms a nivel del atributo. También podemos tener esta nomenclatura entre los atributos de las clases. Se puede encontrar directamente en las clases estándar mv de un valor. Tenemos un componente que tiene que ver con el me de la clase, de una estructura, y lo mismo podemos indicar que aquí se trata de un exporting structure, donde por la lógica podemos indicar que este exporting structure de la definición es igual a lo que tenemos a nivel del atributo privado, que lo encontramos en la misma clase. Y lo mismo si navegamos de nuevo a nivel de la implementación que tenemos del class relevant local types, podemos cambiar el nombre para tener correctamente el nombre haciendo referencia a una estructura. De nuevo intentamos activar, y en el global class tenemos que volver donde nos indica el error que tenemos. Aquí sería acceder a uno de los componentes que tenemos a nivel de la estructura, component, y en la parte superior de nuevo volvemos con exporting value para tener correctamente la definición, ya que no es posible utilizar este TI tal como lo hemos indicado, TI first, a nivel de la encapsulación pública no es posible. Por eso hemos visto este ejemplo y ya lo dejamos en el formato correcto, exporting value. También exportamos este valor con el primer componente que tenemos de la estructura definida a nivel de la clase, y dejamos activa la clase con los componentes locales, componentes que se pueden utilizar a nivel de los miembros privados y dentro de las implementaciones de los métodos. También es posible realizar la definición de una clase local. Con class LSL indicamos helper, le podemos indicar
el mismo nombre, helper, porque se trata de una clase. Con definition empezamos con la definición de la clase, con end class finalizamos esta definición para agregar lo que sería la encapsulación. Podemos empezar con public section para definir una encapsulación pública. Tenemos que agregar manualmente todas las encapsulaciones, todo lo que queremos definir a nivel de estos objetos para definir realmente un atributo. El atributo ms first le indicamos que estamos a nivel de la clase con el type ty, el tipo que hemos definido en la parte superior en cuanto corregimos la palabra clave type para indicar el tipo del atributo que estamos definiendo en la encapsulación pública de la clase local. Aquí sería una clase local la definición. Lo que no podemos tener es la implementación de la clase. Esto se realiza en otra parte. Si por ejemplo copiamos este mismo código con la definición Ctrl+C, Ctrl+V para cambiar e indicar que esta sería la implementación de la clase, iremos a observar que no es posible realizar la implementación de la clase a nivel del class relevant local types. Esto lo haremos en otra parte, en otra sección, entre los componentes locales que tenemos a nivel de las clases. De momento eliminamos esta misma implementación para dejar lo que sería la definición de la clase, la definición de la interfaz y la definición de los tipos. Tampoco es posible declarar atributos o directamente valores fuera como si fueran variables. Local structure first 2 le podemos agregar ty first. Esto no es posible. No es posible definir estas variables a nivel del fichero donde estamos, del class relevant local types. Tampoco es posible definir constantes. No existe esta posibilidad. Lo único que podemos definir en esta pestaña de la definición de las clases son los tipos, las interfaces. Podemos disponer de múltiples interfaces y también de la definición de las clases. Si copiamos, por ejemplo, esta misma interfaz para tener la interfaz helper 2, observamos que es posible definir múltiples interfaces locales a nivel de estas definiciones que van a tener el propósito de apoyar la clase. Las podemos ver como helpers, como ayudantes a nivel de la clase, y todo esto disponible en la parte global para que se pueda utilizar, recordamos, en la encapsulación privada y también dentro de las implementaciones de los métodos. Y antes de finalizar la sesión, lo que queremos ver es lo siguiente. Para abrir la primera clase donde tenemos el método main, método de ejecución, estamos fuera del contexto de la clase. Queremos ver lo siguiente. Comentamos el código que tenemos a nivel del main, incluso pues toda esta área en blanco la podemos eliminar para comentar este código y empezar con una nueva implementación para entender cómo es posible utilizar, por ejemplo, una instancia primero de la clase que hemos definido con data. Le indicamos global object, puede ser components, el nombre de esta referencia, que es igual a new zcl. Se trata de la clase que hemos definido anteriormente. De los componentes, con control espacio incorporamos el nombre completo de la clase, aquí el método constructor y ya disponemos de la instancia. Copiamos la referencia, la pegamos para seguir y acceder a lo que serían los métodos, tal como observamos. Después de haber copiado y pegado la referencia, observamos con este separador que tenemos disponible los componentes públicos que la clase global va a tener en su definición, y no tenemos un acceso directo a estos componentes que hemos definido en el class relevant local types. Aquí no es posible llegar a esos componentes porque esos componentes se tratan de formar parte de una ayuda, un tipo, definición, clase, interfaz local para apoyar a la clase y no fuera de la clase, porque fuera de la clase iremos a tener los mismos conceptos que ya conocemos, los miembros públicos que tenemos definidos, donde fuera del contexto de las clases están ya accesibles para tener las llamadas e importar, si fuera el caso, lo que este método puede exportar, lo que es el importing value que tenemos, lo que es el exporting value que tenemos, que es igual al data, y aquí el global value first le podemos indicar como nombre y ya tenemos también este código, y después sería mostrarlo en la salida si queremos utilizar lo que sería la referencia del out. Solo quería mostrar con esta parte del código que fuera del contexto de la clase accedemos a lo que en la parte global pública de la clase
Realmente en la sección pública ofrecemos y nada de los componentes locales que se van a utilizar con el propósito de apoyar, de ayudar a la clase en el ámbito de la sección privada y dentro de las implementaciones de los métodos tal como lo observamos.